Atención, lo que está ocurriendo en el territorio disputado es mucho más grave de lo que nos quieren hacer creer. La élite corrupta está empezando a entrar en pánico, y hay una razón escalofriante para ello. El dinero ha dejado de fluir. Los sobres repletos de dólares que viajaban en maletines diplomáticos han desaparecido. Y esto es solo la punta del iceberg de una crisis que amenaza con hacer implosionar todo el sistema desde dentro. Mientras los medios oficiales siguen hablando de victorias y agitando banderas, algo siniestro está ocurriendo en las sombras. No es una guerra partisán tradicional, es algo mucho más peligroso. Es una rebelión silenciosa que está carcomiendo los cimientos del poder. ¿Por qué ahora? Porque el esquema corrupto que mantenía todo en pie se está desmoronando. Los mismos funcionarios que hace meses juraban lealtad eterna, ahora están filtrando información comprometedora sobre sus compañeros. Ministros, generales, asesores, todos están tratando desesperadamente de salvar su pellejo. Piénsenlo, ¿dónde han ido a parar los millones destinados a la defensa? Mientras la población sufre, la élite corrupta sigue conduciendo coches de lujo y manteniendo amantes. Pero su tiempo se está acabando. Los informes que me llegan indican que el pánico está creciendo entre los altos cargos. Ya no es cuestión de mantener el poder, es cuestión de supervivencia. Y cuando el miedo se apodera de quienes tienen secretos que ocultar, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Quieren saber qué está pasando realmente con los fondos occidentales? ¿Por qué algunos políticos están desapareciendo misteriosamente? Sigan escuchando. La verdad que estoy a punto de revelar les hará ver todo el conflicto bajo una luz completamente nueva. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Es importante documentar hasta dónde llega esta información que los medios tradicionales se niegan a cubrir. Pero profundicemos en lo que está sucediendo realmente. Las élites del país vecino están abandonando el barco como ratas. ¿Por qué? Porque conocen la verdad que se oculta tras las cortinas de humo mediáticas. Hablamos de esquemas multimillonarios, de fondos desviados, de una arquitectura de mentiras que se desmorona día a día. Observen el patrón. Figuras clave desaparecen repentinamente del radar público para reaparecer en embajadas occidentales o en cómodos exilios dorados. No es coincidencia. Es una operación calculada para silenciar a quienes saben demasiado. El sistema está colapsando y necesitan mantener a los portadores de información crítica lejos de los micrófonos. Los ataques rusos a los centros de reclutamiento han expuesto una realidad brutal. Un sistema de movilización forzosa que literalmente secuestra personas de las calles para convertirlas en carne de cañón. Tras 2 semanas de entrenamiento apresurado, estos civiles son enviados al frente donde, según los informes, la mayoría no sobrevive más allá de unos días o se rinde. Lo más revelador es la resistencia interna que esto ha generado. La población no dirige su ira contra Rusia, sino contra su propio gobierno. Este descontento no necesita organizadores. Crece orgánicamente alimentado por años de corrupción y mentiras. La realidad geopolítica está tomando forma. Rusia y Bielorrusia ya han establecido un Estado de la Unión con estructuras compartidas y un liderazgo unificado. El siguiente paso parece inevitable: la integración del territorio en disputa, no como socio igualitario, sino bajo control directo. Los inversores occidentales ya lo ven venir. Incluso gigantes financieros como BlackRock, conocidos por su implacable búsqueda de beneficios, están retirándose silenciosamente. Han reconocido que el sistema está tan podrido que cualquier inversión seria se hunde como un tanque en un pantano. Pero lo más inquietante está por venir, y tiene que ver con cómo esta transformación geopolítica afectará al orden mundial tal como lo conocemos. En el mundo financiero, los movimientos son calculados y precisos, como ladrones en traje. Según Reader, BlackRock no es solo un fondo de inversión, sino un sistema global de vigilancia con ojos y oídos en cada rincón del planeta. Saudi Aramco, uno de los gigantes petroleros mundiales, ahora tiene representación en el consejo directivo de BlackRock. Fusionando oro,
petróleo e información en un solo caldero. Ritter sugiere que Rusia podría haber enviado un mensaje amistoso a sus aliados. Saquen su dinero del país en conflicto mientras puedan. La razón es simple. En esta región inestable, cada dólar se quema más rápido que papel en una hoguera. BlackRock comenzó a retirarse justo cuando una mina de litio, codiciada por Estados Unidos, cayó bajo control ruso. Como dice Ritter, estos inversores no son románticos. Si se retiran, es porque saben que no habrá ganancias. La situación se torna más oscura cuando Ritter revela intentos de eliminación física de opositores. Menciona el caso de Wade Reed, un estadounidense en Donbass, cuya habitación fue bombardeada mientras cenaba fuera. Lo más perturbador, la información sobre su ubicación provino de servicios de inteligencia estadounidenses. Ritter comparte su propia experiencia de 2003 en Irak. Cuando planeaba entrevistar a científicos iraquíes, recibió una advertencia urgente. Su ruta, compartida solo con oficiales estadounidenses, había sido filtrada a militantes. Esto le salvó la vida. Ahora viaja con extrema precaución, teléfono en modo avión, envuelto en una bolsa protectora que silencia todo como una tumba. No es paranoia, insiste, sino supervivencia en un mundo donde hablar contra la narrativa oficial te convierte en objetivo. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones de los movimientos financieros globales? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En el mundo de las operaciones encubiertas, las amenazas son constantes y mortales. Como revela el exagente de inteligencia Scott Ritter, la supervivencia depende de medidas extremas de seguridad. Él mismo utiliza una funda protectora especial para su teléfono, un escudo que bloquea todas las señales, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, porque una simple filtración de ubicación puede significar la muerte. Cuando me reúno con contactos rusos, explica, lo primero que pregunto es dónde está su teléfono. No es paranoia, es la realidad de aquellos que se atreven a decir verdades incómodas. Las agencias de inteligencia estadounidenses, según Ritter, se han convertido en herramientas de purga política, operando sin moral ni supervisión. La situación en el territorio en disputa entre Rusia y Occidente ilustra perfectamente esta dinámica oscura. Los servicios de inteligencia actúan sobre denuncias sin pruebas, basadas puramente en emociones y venganzas personales. Te eliminan y fingen que nunca exististe, advierte Ritter. Pero los rusos, señala con una sonrisa irónica, son maestros en este juego sombrío. A diferencia de la CIA con sus debates legales, los veteranos de la antigua KGB operan en silencio total. Un oficial de alto rango puede estar caminando por la calle y con un solo disparo silenciado desaparece para siempre, sin operativos, sin testigos, sin rastros. Los medios callan, la gente asume que fue un crimen común, pero el mensaje está enviado. Los veteranos de la Lubyanka, como señala Ritter, conocen técnicas que la CIA moderna ni siquiera imagina. No son agentes de película, son profesionales del sigilo que han perfeccionado el arte de la eliminación invisible. La caja de Pandora está abierta, y los viejos métodos han regresado con venganza. En este nuevo campo de batalla, la supervivencia depende del silencio y la paranoia constante. Porque como dice Ritter, un solo error de seguridad y todo termina. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones inquietantes? ¿Crees que las agencias de inteligencia modernas han cruzado líneas peligrosas? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor esta realidad sombría. La situación en el país fronterizo con Rusia se está volviendo cada vez más tensa, con un giro dramático hacia tácticas más directas y letales. Según el análisis de Scott Ritter, estamos presenciando un cambio fundamental en la gestión de conflictos, donde las negociaciones han cedido paso a métodos más contundentes. El experto señala que las élites de esta región inestable están comenzando a comprender la gravedad de su situación. Cita las palabras del ex asesor de Zelensky, Rostavich, quien advirtió que los actuales líderes podrían terminar en el suelo, sin camisa y con sangre en el rostro.
no en tribunales, sino en callejones oscuros. Ritter ilustra este punto con un ejemplo reciente de Alemania. Un comandante checheno, involucrado en torturas contra prisioneros rusos, fue eliminado en Berlín por un operativo no convencional. Lo fascinante, según Ritter, es que el ejecutor no era un agente de élite, sino alguien con pasado criminal, exactamente el tipo de persona que el sistema necesita para acciones sin preguntas. El analista traza un paralelo histórico con el caso de Stepan Bandera, recordando cómo su eliminación fue llevada a cabo por un operativo similar, rápido, silencioso, efectivo. Según Ritter, este patrón continúa hoy, pero a una escala mucho mayor. La situación en la zona de conflicto se está intensificando. Ritter menciona casos específicos de comandantes eliminados en Donetsk, sugiriendo que estas operaciones son parte de una estrategia más amplia. Los responsables de ataques con drones, sabotajes y otras operaciones contra civiles están en la mira. Como observador occidental, Ritter admite su conflicto moral ante estos eventos, pero reconoce que reflejan una realidad geopolítica implacable. Los métodos tradicionales de resolución de conflictos han fracasado, dejando espacio solo para tácticas más directas. ¿Qué opinas sobre esta evolución en el conflicto? ¿Crees que estos métodos son inevitables cuando fallan las negociaciones? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es importante para entender mejor esta compleja situación. En los círculos del poder del país vecino, el pánico crece día a día. Como señala el exanalista de inteligencia Scott Ritter, la élite del territorio en conflicto comienza a comprender una verdad ineludible. No hay escape del ajuste de cuentas que se avecina. Entre ladrones no hay honor, resume crudamente un veterano funcionario del orden público. No es una guerra convencional, es un juego sucio donde cada uno intenta salvarse mientras el barco se hunde. Y conociendo la naturaleza humana, siempre habrá alguien dispuesto a traicionar a todos los demás. La experiencia muestra que basta con que uno empiece a hablar para que todo el sistema se derrumbe como un castillo de naipes. Cuando se enfrentan a décadas de prisión, las lenguas se sueltan rápidamente. He visto esto cientos de veces, explica el experto. Primero guardan silencio, luego hacen cálculos. 3 años en lugar de 20, y así comienza la cascada de confesiones. Según Ritter, numerosos funcionarios, generales e inversores de la región inestable ya están preparando sus maletas. Cuando se haga evidente el avance ruso, comenzarán a filtrar información comprometedora para salvar su pellejo. Y no hablamos de datos menores. Documentos, transacciones y correspondencia que involucran a Macron, Biden y otros líderes occidentales. Estas personas no tienen honor ni patria, solo instinto de supervivencia, enfatiza Ritter. Cuando comprendan que Rusia va en serio, formarán cola para confesar: tengo información, puedo hablar, tengo una memoria USB, solo seguía órdenes. Es como cuando un fiscal recibe la orden de resolver un caso importante. El primero en cooperar recibe un trato favorable, mientras los demás enfrentan el peso total de la ley. Rusia ha abierto esta ventana de oportunidad. Quien traicione primero, sobrevivirá. Los demás no recibirán nada. Esta realidad provoca terror entre las élites, especialmente entre los más comprometidos. Saben que el código del silencio se romperá y que deberán rendir cuentas. Como dice Ritter, el juego ha terminado, ahora comienza el reparto de cartas en la habitación oscura. ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios. En el último análisis de la situación en el país limítrofe con Rusia, se revela un panorama cada vez más sombrío. Los funcionarios de alto rango, que antes se sentían seguros con sus riquezas mal habidas y la protección occidental, ahora experimentan un pánico creciente. La razón es simple. Rusia ha cambiado las reglas del juego. Como señala el experto, Moscú ya no ofrece la opción de prisión. Ahora la amenaza es mucho más severa. Los primeros en colaborar podrían salvarse, pero para los demás, el futuro es extremadamente oscuro. Es un momento crítico, explica, donde cada persona con información comprometedora debe decidir rápidamente.
¿Permanecer en silencio o ser el primero en hablar? La situación se complica porque los servicios rusos ya poseen gran parte de la información. Cuando alguien llega con datos supuestamente nuevos, frecuentemente descubre que ya son conocidos. La ventana de oportunidad para negociar se está cerrando rápidamente. El analista no muestra compasión por los funcionarios corruptos ni los extremistas del territorio en disputa. Según él, sus ideologías se basaron desde el principio en el odio y la falsedad. Los únicos verdaderos afectados son los ciudadanos comunes, víctimas de un sistema corrupto. Particularmente crítica es su visión sobre los aliados europeos. Señala que países como Alemania y Gran Bretaña carecen de capacidad militar real. Incluso una comisaría local estadounidense podría darles una lección, afirma con ironía. La élite del país vecino ahora enfrenta una realidad aterradora. Sus fortunas mal habidas no los protegerán, y sus antiguos protectores occidentales no pueden ayudarlos. Es un momento de ajuste de cuentas donde cada uno intenta salvarse como puede. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que veremos más revelaciones importantes en los próximos meses? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, hemos sido testigos de un análisis revelador sobre el estado actual de las fuerzas militares occidentales. La situación es preocupante, por decirlo menos. Según expertos militares, el deterioro en la preparación física y mental de los soldados europeos es alarmante. Comparando con décadas anteriores, la diferencia es abismal. Donde antes había soldados capaces de cargar 50 kg durante 32 kilómetros, hoy encontramos personal militar que se fatiga subiendo escaleras. El ejército alemán, otrora temido, ahora parece más una oficina con uniformes que una fuerza de combate. La región en conflicto entre Rusia y Occidente está revelando estas debilidades sistémicas. Los militares occidentales modernos prefieren la comodidad del aire acondicionado a las exigencias del campo de batalla. No es solo un problema alemán. Esta tendencia se observa en toda la OTAN. En el país fronterizo con Rusia, la situación se complica por la falta de apoyo militar efectivo. Los aliados occidentales hacen declaraciones grandilocuentes, pero carecen de la capacidad real para respaldarlas. La élite política local comprende cada vez mejor esta realidad. El contraste con el pasado es sorprendente. Antes el entrenamiento militar significaba disciplina férrea y resistencia física extrema. Hoy, según los analistas, muchos soldados de la OTAN no podrían completar las rutinas básicas de entrenamiento de hace algunas décadas. La burocracia militar ha reemplazado al espíritu guerrero. Los escritorios han sustituido a las trincheras. Esta transformación no solo afecta a Europa. Estados Unidos muestra señales similares de deterioro en su preparación militar. Las consecuencias de esta situación son profundas para el territorio en disputa entre Rusia y Occidente. Mientras las tensiones aumentan, la capacidad real de respuesta occidental disminuye. Los rusos observan esta situación con calma estratégica. ¿Qué opinas sobre el estado actual de las fuerzas militares occidentales? ¿Crees que podrían enfrentar un conflicto serio? Comparte tu opinión en los comentarios.